Parece que todos están interesados mejor en una siesta. Dentro de las historias que encontramos en el Nuevo Testamento, hay una que, a mi estimación, me parece que es la historia más triste. Y es la historia que muchos de ustedes sin duda conocen. Es la historia del joven rico. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. En esa historia encontramos a un joven. Un joven que tenía cualidades excelentes. Pero a pesar o además de las cualidades que tenía, carecía de una, que era la más importante. Lo interesante de la historia es que él sabía que carecía de eso. Porque cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, eso es lo que él le presenta al Señor. Él le dice al maestro bueno. Y es interesante que él reconoce que a esta persona, a quien él se está dirigiendo, es una persona diferente a los demás porque le llama bueno. Y le dice al maestro, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Ahora, en la conversación o el diálogo que el Señor establece con él, con este joven, muestra que el hombre tenía unas buenas cualidades. Tenía plata, por una parte, que es lo que a veces muchos ambicionan, especialmente en estos días, no sé por qué razón. Cuando yo voy a los centros comerciales, veo a la gente haciendo cola en unos lugares donde venden unos papelillos. Y esos papelillos ofrecen plata. Y compran. Y usted los ve allí. Yo vi esta semana casualmente vi a una señora ya bastante mayor. Y la vi que estaba sentada en una silla ahí en el mall ese, en el centro ese, donde estaba. Y la señora estaba con una moneda dándole a esos papeles. Yo no conozco mucho de eso, pero me llamó la curiosidad que la señora, con ya los años que tiene, estaba dándole esos papeles. Y casi que tuve la idea de preguntarle, ¿qué es lo que hace, señora? Porque la vi tan entusiasmada. Luego me di cuenta que había puesto varios, que ya creo que no tenían los números que ganaban y lo puso a un lado. Además de ser un joven rico, como dice la Escritura, el Señor le habló acerca de moralidad. Y el joven dijo, ahí no me agarra. Chequearon y le dice el joven, de todo eso de que mencionas, lo he guardado desde mi juventud. Vendría sin duda de una familia bien disciplinada, donde se le enseñaban principios morales como judío que fuera. Pero con todas estas cosas que tenía a su favor, él reconoce que le faltaba una, la vida eterna. Ahora, el Señor lo lleva a ese punto y le pide al joven que haga algo que él no estuvo dispuesto a hacer. Y lo que nos dice la Escritura es que el joven, al no
acatar lo que el Señor le presentó, dice la Escritura que se fue triste. Eso es como lo relata el escrito sagrado. Y yo puedo pensar que se fue triste. Se fue triste porque aquello que él buscaba lo tiró a un lado. Porque ciertamente él llegó a la persona a quien podía darle lo que él buscaba. Hay otras historias que nos muestra el encuentro del Señor Jesucristo con otras personas. Pero estas personas no eran conscientes del aspecto espiritual de ellos, en el sentido de que no tenían o no estaban interesados en asuntos de salvación o de vida eterna. Tome por ejemplo el caso de la mujer samaritana. Ella se encuentra con el maestro y lo menos que ella pensaba, lo menos que cruzó por su mente es que ella no tenía salvación o no tenía la vida eterna. Ella no tocó ese punto. Y sin embargo, por el registro, nos damos cuenta que esa mujer, que no estaba consciente de que no tenía la vida eterna, regresa o sale de esa plática con el maestro llena de vida. Nicodemo fue otro. ¿Recuerdan a Nicodemo? Capítulo 3 de Juan. Él se le acercó al maestro, no porque estaba interesado en la vida eterna. Sin embargo, el Señor le presenta a este hombre ese punto que tenía, y por medio de él, por esta historia, es que nosotros entendemos y sabemos el asunto de nacer de nuevo. Así que, por eso pienso yo que la historia de este joven es la historia más triste que podemos considerar. Porque consciente de que necesitaba o de que no tenía la vida eterna, llega delante de aquel que pudo darle la vida eterna y simplemente la rechazó. La rechazó porque no quiso dejar algo. Quiero ocuparme del tema para la consideración de esta tarde y le he puesto ese título, como ven ahí. Seguir a Cristo implica dejar algo. El hombre no puede venir a Cristo y que Él le otorgue la vida eterna sin que esta persona tenga que dejar algo. Quiero presentarles dos cuadros. El primer cuadro lo componen un trío, 3 hombres, que se encuentran con el maestro también. Pero estos 3 hombres no siguieron a Cristo cuando el Señor les pidió que le siguieran. No lo siguieron por no dejar algo. No estuvieron dispuestos a dejar algo. El segundo cuadro es un grupo de dos hermanos, 2 grupos de 2 hermanos, que ellos dejaron algo por seguir a Cristo. Venga conmigo a Lucas, capítulo 9.
Lucas capítulo 9. Y sígueme al versículo 57. Lucas 9, versículo 57, leemos lo siguiente. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo al otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el primer cuadro. Tenemos a 3 personas que se encuentran con el maestro. Y según la descripción, tienen cierto interés en seguir al Señor. Ahora, de los 3, el primero le dice al Señor: te seguiré, Señor. A donde quiera que tú vayas, ahí estaré. Ahora, el Señor le responde a este joven. Y lo hace en una forma que sin duda le mató el interés ahí nomás. No se nos dice cuál fue su reacción, pero podemos entenderla. El Señor le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Siempre me llama la atención en la manera como el Señor responde a este hombre, porque el Señor conocía el corazón y conocía las intenciones con que le hacían las preguntas. Sin duda el joven estaba pensando, pienso yo, que quería seguir a esta persona porque podía proveer para él algo, tal vez buscando algo de ventaja en esto. Por eso el Señor le dice: ¿estás dispuesto a ir conmigo donde quiera que yo vaya? Porque mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quién va a seguir a alguien así? ¿Que no ofrece nada? ¿Qué le podía ofrecer si no tenía nada? Hay un dicho callejero, tal vez ustedes lo han escuchado, y es que dice: cuando tenemos plata, tenemos amigos. ¿Se acabó la plata? Se acabaron los amigos. Pienso yo que este joven tenía esa mentalidad, buscando algo para ayudar a su situación cualquiera que fuera. Hay las personas que están interesados en el cielo con tal de recibir algo al decidir. Y esto sin duda que era uno de ellos, pensando en recibir algo material, alguna ayuda. Y cuando el Señor le presenta su condición económica,
ahí llegaron los deseos. Mire el segundo. Y dijo a otro, este no es que se ofrece a seguirle, sino que el Señor le dice, sígueme, se dirigió a él, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Buena excusa. Para mí tiene peso esa excusa. Porque se nos enseña el deber de cuidar de los nuestros, de preocuparnos, de interesarnos, de ayudar a los nuestros. Y pienso si el Señor tal vez puede decirle, mira, está buena la idea tuya. Y yo realmente te felicito por considerar a tu viejo, preocupado por el padre. Pero mira la respuesta que le da el Señor. En vez de felicitarlo y de tomarlo como ejemplo para hablar a otros acerca de cómo este joven apreciaba a su padre, dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, no quiere decir que cuando este joven le dice al Señor que le permitiera enterrar a su muerte, que ya el viejo estaba en la caja. No. No era que el viejo ya estaba en la caja, en la casa funeral. Él pensaba que cuando llegara el tiempo podría atender a su papá en la hora cuando muriera. Por eso que el Señor le dije, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Está bueno, está bien, pero esa no es la cosa principal o la cosa más importante. Tú sígueme. Llegamos al tercero. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¡Qué excusa tan barata! Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, como dije, al segundo yo le doy crédito por la intención de cuidar de su padre, aun cuando el Señor eso no lo aplaudió. Pero a lo menos tiene cierta validez el de interesarse por su padre. Pero este último es el colmo. La excusa más barata que he podido ver es considerar. Yo te sigo, sí Señor. Yo te voy a decir, pero espera un momento. Quiero a lo menos despedirme de los que están en casa. Todos estos tres hombres no consideraron el valor del llamado del Señor, ni tampoco la urgencia de ese llamado. Ustedes notan que el Señor responde a estos hombres para que consideraran la importancia de ese llamado. No era fácil, pero es indispensable. Y eso es como algunos tratan hoy día también. Hay muchos que presentan excusas al maestro. Y en una gran cantidad de casos que sé de personas que escucharon el Evangelio
que se les ha hablado, se les ha explicado, se les ha animado para que se entreguen y presentan la excusa, ahora no, más tarde. Es más, he conocido casos donde las personas han escuchado el Evangelio por años. Nunca respondieron al llamado del Señor hasta que llegó el momento casi de la muerte, cuando ahí fue donde se entregaron. Yo sé de varios que me han dicho a mí, gracias pastor, porque al fin mi padre o mi madre o mi hermano o mi hermana antes de morir se entregó al Señor. ¡Qué pena! Esperar cuando ya no sirve para nada, cuando no puede ofrecerle nada al Señor, cuando no puede ofrecer nada a la causa de Dios. ¿Qué va a hacer cuando ya lo llevan para el cementerio? Toda una vida perdida, malgastada. Al igual que aquel joven con el cual empecé la historia, el mensaje. Un joven lleno de vida. Y cuando el Señor le dice y le pide que le siga, ahí termina el asunto. Y yo le puedo decir una cosa más. No solamente es triste al saber que él despreció, que puso a un lado la invitación del Señor, pero al no haberle recibido por el escritor de Juan, sabemos, según la conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, a menos que la persona nazca de nuevo, puede aparecer en el cielo. Si la persona no ha tenido esa experiencia con el Señor, por muy bueno que pueda ser, jamás pisará las puertas del cielo, según las palabras del Señor Jesucristo. Así que ahí vemos el cuadro. Personas que fueron llamadas a seguir al Maestro, pero no estuvieron dispuestos a dejar algo. Y pasaron. Ahora le llevo a la porción de Mateo 4. Y esta es una historia muy interesante. Es desafiante, bien interesante. Dice el escritor, versículo 18 del 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ve qué cuadro tan hermoso? Completamente diferente. Muy diferente. Y ese es de los que siguieron al Señor dejando algo. Y sí que dejaron. Nos dice que Pedro y Andrés estaban remendando las redes. Eso nos da la idea de que eran pescadores. Esa era la profesión de ellos. Están remendando las redes, que era la herramienta con la cual ellos podían recoger los peces que después vendían. Así que esa era la profesión de ellos. Pescadores. Ahora, cuando el Señor les hace el llamado, es interesante porque dice la Escritura que entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
No preguntaron cómo iban a comer. No preguntaron qué tipo de trabajo era. No preguntaron nada. Dice la Escritura claramente, enfáticamente, que al instante, quiere decir que no les dio ni tiempo para considerarlo. Como algunos dicen, déjeme pensar un poco, déjeme considerar un poco. Dice la Escritura que al instante dejaron sus redes. Ahora, quiero que piensen un poco en cuanto a estos dos hombres. No eran jovencitos, eran ya hombres con familia, sin duda. A lo menos sabemos que Pedro era casado. Quiere decir que era un hombre con obligación, con responsabilidad. No solamente tenía la responsabilidad de sí mismo, de levantar el sustento para sí mismo, pero ya tenía una señora. La responsabilidad era mayor todavía. Y sin embargo, cuando el Señor les hace el llamado, dice que los dos estuvieron dispuestos y listos para seguirlo. La otra cosa que quiero que noten es que cuando el Señor llama a estos dos hombres, su ministerio no se había ampliado y él no era conocido, como lo leemos después en los registros, que multitudes le seguían porque él viajaba con estos hombres. Él apenas está comenzando, así que no era una persona conocida, muy conocida. Hoy día no es difícil poder seguir a una persona cuando uno conoce el estatus de la persona a quien va a seguir, su posición, su condición y otros tantos detalles. Pero en este caso se trata de un extranjero, de uno que apenas llega por ahí y los mira y los llama. Y ellos están dispuestos a seguirle. Ahora, estaban remendando las redes. Esa era la herramienta que ellos usaban para levantarse el sustento. Ahora, dejar las redes quiere decir que estaban dejando el trabajo. Así nomás. Dejar la pesca, su profesión, el sustento de su vida y de su familia. Así nomás. Siempre pienso en esos hombres, ¿eh? Creo que les he contado la historia de Isaías, este pastor que está ahora trabajando en Matanzas. Él trabajaba para el Estado y tenía una posición bien alta. Tal vez en cuanto a remuneración, el gobierno de Cuba no paga nada. Pero a lo menos era una posición de prestigio, porque está en una posición bien alta y se codea con los grandotes. No solamente se codeaba con los grandotes, pero tenía la oportunidad de viajar a varias partes del mundo. Él estuvo en China, estuvo en Europa, estuvo aquí varias veces, estuvo en los Estados Unidos. Tenía la oportunidad de viajar. Así que un hombre bien preparado, todo un ingeniero. Los proyectos que él me contó que presentaba cuando venía aquí a Toronto, presentaba a la compañía, eran de millones de dólares que el gobierno de Cuba lo ponía en sus manos para que él lo presentara a este grupo. Así que la posición de este hombre era tremendo. Y yo le di la idea. Cuando él me planteó hace varios años atrás, me planteó la inquietud de él de servir al Señor. Que él sentía que el Señor lo había llamado, pero había puesto a un lado ese llamado. Y yo le dije a él, Isaías,
No importa lo que tú quieras hacer para satisfacer al Señor, pensando que lo vas a agradar con lo que hagas ahora, nunca lo vas a agradar. Porque no has ido al punto donde Él te pidió que fueras. Así que si tú algún día quieres tener paz en tu corazón, tranquilidad y satisfacción al saber que estás agradando al Señor, tendrás que hacer algo. Nunca le dije que dejara el trabajo, aun cuando estaba implicado en el consejo. Después de varios años, cuando yo me encontraba con él, ya fuera allá en Cuba o aquí, me decía, pastor, no me he olvidado del consejo suyo. Caramba. Y la vez cuando me dijo que tenía el plan, el programa, listo para dejar el trabajo, a mí me entró un no sé qué, no le dije nada, solamente le digo, no. Y le dije ese no pensando, ¿vas a dejar la posición que tienes? Y si a donde tú vas a ir ahora, eso no resulta como tú piensas. Así que me avisó que había sometido su renuncia al gobierno. Yo pensando, Señor, me metí en un lío tremendo. Hasta cuando el hombre me mandó el correo diciéndome, ya estoy fuera del puesto y me voy para Matanzas. Óigame, ¿quién está dispuesto a dejar una buena posición con oportunidades tremendas para ir a hacer qué? ¿A predicar el evangelio? Así que aquí encontramos a estos dos hombres, a Pedro y a su hermano, que están trabajando y escuchan la voz del maestro y la invitación a seguirles. Dejan las redes y se van tras él. Y el Señor le había dicho, recuerdan, allá en Lucas, que le dijo a aquel que dijo que quería seguirle donde fuera él que lo seguía. Y le dijo, mira, las zorras tienen su cueva y los aves tienen su nido, pero ni dónde caer. Como diríamos en mi tierra, ni dónde caer muerto. No tenía nada. Y Pedro y Andrés, su hermano, están dispuestos a seguir a que no tiene nada que ofrecerles, hablando materialmente. Bien, ¿qué más dice el escritor? Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahora, es interesante. El escritor agrega una nota más, porque con Pedro y con su hermano Andrés simplemente dejaron las redes. Pero ahora aquí, en este segundo grupo de Jacobo y su hermano, dice la escritura que estaban atendiendo las redes, estaban en la barca con su padre remendando las redes, pero también estaba su padre. Y miren lo que dice, la reacción, la actitud de estos dos hermanos. Miren lo que dice. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué cosa? No solamente el aspecto o la parte del trabajo, el sustento de ellos,
pero también aquella persona cerca de ellos, al padre, que en la cultura judía era un poco diferente a como hoy en día tratan los hijos con los padres. Estuvieron dispuestos a dejar no solamente las redes, el trabajo, la fuente de donde producía el sustento para ellos, pero dejar a su padre con esa carga. Para seguir al Señor, nos toca dejar algo. Tal vez no la familia, tal vez no el trabajo, pero tal vez algo que le impide a usted rendirse completamente al Señor. Si hemos de seguir al Señor, quiere decir que alguna cosa tendremos que dejar. Tal vez mi profesión, tal vez mis gustos, tal vez el estilo de vida que estoy llevando, que algunos no quieren tocar ese aspecto, pero algo que tal vez nos impida seguir al Maestro, tendremos que dejar.